Muy buenas tardes, muy buenos días amigos, bienvenidos a Reflexiones Modernas. En el video pasado les platicaba cómo es que el simple hecho de ser creyente, de ser cristiano, te limita las posibilidades de encontrar una pareja, ya que debido a que solamente puedes escoger las que son creyentes, las que se adaptan a tu llamado, las que se adaptan a ti, las posibles, valga la redundancia, las posibles posibilidades de encontrar una pareja se reducen. Entonces en este video te quiero hablar cómo es que el cristianismo te limita la capacidad de desarrollar la habilidad de conquistar a una chica y de saber cómo manejar tus emociones y saber cómo llevar una relación. Así es que si eres creyente, estás alcanzando cierta edad, no has encontrado pareja y las que has intentado cortejar te han rechazado y te has preguntado por qué, ¿será que no es la voluntad de Dios? Y sigues esperando a que el Señor te traiga la mujer para ti o bien el hombre para ti, pues quédate en el video y te voy a explicar cómo el simple hecho de ser cristiano puede ser que te esté limitando a encontrar la pareja de tus sueños. Yo crecí en una familia creyente, en una familia cristiana, y desde niño obviamente me inculcaron los valores cristianos, el no decir mentiras, el no decir malas palabras, el ser un niño bien portado, ¿no? El no ofender, etc. Y recuerdo que cuando iba a la escuela primaria, acá yo crecí en México, se maneja la escuela primaria, los primeros grados de la escuela. Pues yo era como un niño muy inocente, ya niños no sé, de 7, 8 años, no vamos a decir 10 años, ya eran niños ya que decían malas palabras, que se utilizaba lo que se dice el albur, ¿no? El doble sentido, y hacían bromas entre ellos, y yo recuerdo no entenderles, ¿no? Y muchas veces me alburiaban, como se dice, y yo ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Y era un niño inocente, era un niño que incluso se reían de mí porque como que a propósito me hacían enojar porque sabían que yo no iba a decir una mala palabra, yo no iba a insultarlos con groserías, yo a lo más que decía era tonto, a lo más que decía estúpido, y a lo mejor estúpido era para mí ya el excederme, ¿no? en alguna palabra, alguna mala palabra, ¿no? Y crecí así, ¿no? Crecí siendo muy inocente hasta que llegué a la preparatoria, al final de la secundaria, a principios de la preparatoria, que empecé, como quien dice, a desarrollarme más en la vida, ¿no? Recuerdo que fue el tiempo en el que mis papás se divorciaron y el tiempo en el que yo, digamos que, como que dice, empecé a vivir yo solo la vida. Ya no tenía que pedirle permiso a nadie, mi mamá no se había ido y yo vivía, como quien dice, solo, ahí en la casa yo me mantenía. Y fue el tiempo en el que yo, como quien dice, empecé a despertar a la vida, a la realidad, ¿no? Que me di cuenta que me gustaba una chica y no tenía idea cómo cortejarla, cómo acercarle a hablarle, cómo tratar de conquistarla, no sabía cómo, no sabía hacerlo y no sabía manejar mis emociones porque pues nunca había estado en una situación sentimental ni nada, simplemente había sido un niño y de repente me descubrí ya un adolescente y con muchas emociones. Soy una persona muy emocional, muy sentimental y no sabía cómo manejar mis emociones, y si una chica me rechazaban, me deprimía horriblemente y me duraba días y era como un sub y baja de emociones. Entonces el hecho de haber sido creyente toda mi vida, y luego recuerdo que ya poquito después de la adolescencia o de la prepa fue cuando me involucré mucho en la iglesia. Entonces descubrí que no tenía idea cómo conquistar a una chica. Fue como a los 20, 21. Recuerdo que tuve un problema con uno de mis pastores, de mis líderes, y me alejé de la iglesia un tiempo. Entonces empecé a trabajar en un restaurante, y en ese restaurante me empecé a aprender cómo conquistar a chicas o cómo abordarlas. Recuerdo que yo mismo me impulsaba a mí mismo, y yo como mesero, trabajaba de mesero, me miraba a alguna de las clientas que me parecía que era una joven atractiva. Yo mismo trataba, yo así estando solo, de pensar cómo le podría decir que si la conozco, cómo le podría decir que si me da su número, cómo le podría decir. Y recuerdo que lo empecé a hacer y desarrollé la habilidad de hacerlo. Recuerdo que cada vez que entraba una chica que me parecía atractiva, yo le pedía el número, ya sea que fuera mi clienta, que yo estuviera atendiendo la mesa, o que estuviera en alguna otra mesa del restaurante. Yo la identificaba más o menos en lo que ella iba al baño. Entonces, en el camino al baño, yo la interceptaba y me acercaba y le decía: disculpa, buenas tardes, ¿te puedo hacer una pregunta? Y como yo obviamente estaba en mi uniforme, ¿no? De ahí del restaurante, con el nombre así del restaurante, y yo con mi gafete, ¿no? Y todo eso.
Pues, o sea, me decían, ok, sí, claro, o sea, como que pensaban que era algo referente al restaurante o X, no, sí, está claro, está todo bien, o sea, algún problema con la cuenta o lo que sea. Y yo le decía, no, solamente que te he estado mirando el tiempo que has estado aquí y me parece que eres una chica muy bonita y muy atractiva y quisiera preguntarte si tal vez aceptarías tomar un café conmigo alguna vez, porque me encantaría que me dieras la oportunidad de conocerte. Así nada más le decía, esa era la frase ya con la que siempre lo hacía. Entendí que con que fuera educado, porque si eres educado con alguien, la persona te va a responder educadamente, no tiene por qué ser grosera hacia ti si tú estás hablándole educadamente y con respeto. A lo peor que me llegó a pasar fue que me dijera, no, discúlpame, yo tengo novio, o discúlpame, estoy casada, ¿no? O X, pero siempre con respeto. O sea, no, las veces que me dijeron que no, que fueron pocas, de hecho, siempre fue de manera educada. Y así obtuve el teléfono de muchas chicas, así salí y así fue como empecé a desarrollar, digamos, la capacidad de cortejar a una mujer, de saber cómo a las mujeres les gusta ser tratadas, qué es lo que no les gusta, cómo puedes lograr que ellas realmente se encariñen contigo, etcétera. Pero todo eso sucedió cuando yo me alejé de la iglesia, cuando yo me alejé del tiempo en el que me estuve congregando, el tiempo en que yo estuve sin asistir. Sin embargo, los tiempos en los que regresaba a estar de nuevo intentando buscar a Dios y de nuevo congregándome y de nuevo bajo el liderazgo de un pastor o de un líder, pues todo eso se terminaba. ¿Por qué? Porque en la iglesia te enseñan a guardarte, en la iglesia te enseñan a esperar en Dios para la mujer que tiene para ti, a esperar a la mujer, obviamente, a llegar, digamos, virgen al matrimonio. Y obviamente no es bien visto que un cristiano tenga varias relaciones sentimentales antes de casarte, ¿verdad? Y ellos incluso manejan que el noviazgo es una relación en preparación para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, si eres cristiano y te estás involucrando en una relación sentimental, es porque piensas en casarte eventualmente, ¿verdad? No nada más es pues por tener novia, ¿no? Sin embargo, cuando no eres cristiano en el ámbito normal, pues puede ser que de adolescente tengas tu novia, ¿no? En la escuela, ¿no? En la preparatoria, incluso hasta en la secundaria, ¿no? Tengas tu novia, que sea tu novia, que sabes que no te vas a casar o que a lo mejor en la inmadurez piensas que es el amor de tu vida, ¿no? En el momento. Sin embargo, cuando la terminas por X o Y, pues te entristeces, ¿no? Y pasas por un momento de depresión de adolescente o lo que sea, pero eso te ayuda a aprender a manejar tus emociones, eso te ayuda a desarrollar una capacidad digamos, de saber cómo manejar la tristeza. A lo mejor tienes una novia más adelante y le vuelves a cortar y esas relaciones naturales que se dan en la adolescencia o en la juventud, antes de pensar en casarte, son sanas porque te ayudan te enseñan cómo manejar las emociones, te enseñan cómo llevar una relación, vas aprendiendo qué es lo que le gusta o no le gusta al sexo opuesto. Más o menos vas desarrollando una experiencia que el momento en el que ya vas a encontrar más adelante en tu vida a la persona con la que realmente vas a formar una relación ya formal de vida, con la que vas a terminar casándote, pues ya tienes más o menos una experiencia en cómo manejar la relación, cómo, no sé, ser romántico, cómo saber cómo actuar cuando estás enojado, saber cómo manejar cuando otra persona está enojada, etcétera, ¿no? O sea, sin embargo, como en la iglesia, en el cristianismo, te enseñan a guardarte y siempre te están diciendo que no es el tiempo. Y no, es que no es el tiempo. Yo recuerdo tener ya 20, 21 años y que en la iglesia, que el grupo de jóvenes te dije, no, es que no es el tiempo del Señor. Ahorita concéntrate en la escuela y está bien, ¿no? En eso de la escuela, pero no te permiten, digamos, tener noviazgo de adolescentes. Yo recuerdo perfectamente estando en el grupo de jóvenes que el pastor no les permitía a adolescentes tener noviazgo. O sea, el noviazgo entre adolescentes estaba prohibido. Y yo recuerdo haber presenciado la plática del pastor con unos padres, porque en ese momento me tocó estar ahí ayudando en algo y luego ellos están hablando de una distancia en donde yo pues estaba escuchando, ¿no? Estaba así con el chismesote, ¿no? Yo acá ayudando lo que estaba haciendo, pero con el chisme lo que estaban diciendo, ¿no? Y recuerdo que el pastor les está diciendo, es que ellos no pueden ser novios, no está permitido que tengan noviazgos. Y el papá les dijo, ¿y por qué no? Dijo, ¿tú quién eres? Yo soy el papá, es mi hijo.
Yo soy el responsable, le dijo, y el papá le dijo al pastor, o sea, que era el pastor de adolescentes o el líder de adolescentes, ¿no? Tú no eres nadie para decir quién con quién o quién o con quién no puede entablar una relación mi hijo. No te tomes una atribución que a ti no te corresponde. Yo le estoy dando permiso a mi hijo que tenga una relación con esa chica, que sean novios. Y si por eso ustedes le van a prohibir que ellos asistan a la reunión de jóvenes o que ellos asistan a la reunión de adolescentes, pues no va a ir, mijo, y ni modo. Pero tú no nos vas a decir con quién o con quién no pueden entablar una relación. Y tiene razón. En las iglesias, los pastores, los líderes, se toman atribuciones más allá de lo que les corresponde. O sea, les quieren decir a la gente cómo vivir o qué decisiones tomar o decirle a un joven con quién puede entablar una relación o con quién no. Me platicaba una persona en el video pasado en los comentarios que él presenció como una de las congregantes de la iglesia a la que él asistía era una persona de renombre en la ciudad, de dinero, o sea, una familia muy pudiente. No recuerdo si era algún tipo de político o algo así, pero una persona con mucho, digamos, con dinero. Y la hija de esa persona estaba muy encariñada con un joven de la iglesia. Digamos que los dos asistían al mismo grupo de jóvenes, pero el joven, el chavo, él era el hijo de X persona, o sea, no una persona de dinero. Creo que mencionó que vendía empanadas, algo así. Digamos, un vendedor de empanadas, ¿no? Una persona pobre, sin mucha capacidad económica, ¿no? Entonces ellos dos se gustaron, se encariñaron y la iglesia no les permitió tener relación, los separaban. No, ustedes no pueden entablar una relación. ¿Por qué no? Pues porque no pueden. Y como la chica era la hija de esta persona de dinero, pues con quien la iglesia y los líderes y los pastores quisieron así ¿cómo se dice? ¿Cuál será la palabra? Juntarla o propiciar la relación fue con el hijo del pastor. Entonces dice que al joven, al hijo, vamos a manejarlo así, al hijo del de las empanadas, pues no le permitían participar en actividades o por X o Y lo disciplinaban, porque se usa eso en la iglesia, ¿no? Que te disciplinan y ya no te permiten tocar si eres músico, ya no te permiten participar de los ministerios, ¿no? Porque estás en disciplina. Entonces lo hacían a un lado y en las actividades los ponían juntos al hijo del pastor y a la hija de esta familia. Y pues sí, con el tiempo terminaron juntos. Pero ¿qué clase se dicen acá? ¿Qué clase de mamada es esa? O sea, ¿que no se supone que en la iglesia todos somos iguales, que delante de Dios todos tenemos el mismo valor? Cuando llegues a la iglesia no se hacen acepción de personas. Sin embargo, no es así. Entonces, volviendo al tema, creces guardándote para el Señor. De adolescente nunca tienes una relación sentimental con una niña ni nada, porque de adolescente no está prohibido. ¿Por qué? Porque el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y como un adolescente no se va a casar, entonces el noviazgo no está prohibido para los adolescentes. Para evitar que vayan a pecar. Llegas a una edad y no has tenido experiencias sentimentales. Llegas a cierta edad, a los 20, 23, 24, que ya estás en edad ahora sí de empezar una relación, que muchas veces ni siquiera los 20 lo permiten. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía estás en la escuela, a lo mejor todavía no tienes, digamos, la solvencia económica como para casarte. Entonces, si todavía no te puedes casar, entonces el noviazgo tampoco es para ti. Entonces, imagínate, tal vez a los 24 todavía estás terminando la universidad, todavía tus padres te ayudan poquito, todavía a lo mejor tienes un trabajo, pero el trabajo es más bien como para la escuela, así como para llevar la vida en lo que terminas la escuela. Y luego que terminas la escuela, todavía a ver si encuentras un trabajo en tu carrera o lo que sea. Entonces, imagínate, hasta los 25 que ya terminaste la carrera, que ya más o menos agarraste un trabajo que te pueda solventar un matrimonio. Entonces en ese momento ya puedes tener noviazgo. Y en todos los demás años anteriores no desarrollaste la capacidad de manejar tus emociones, no tienes idea cómo cortejar a una mujer, no tienes idea cómo las mujeres sienten, o sea, la diferencia sentimental entre un hombre y una mujer, ya que los hombres sienten diferente que las mujeres, ya que los hombres les gusta algo y a las mujeres les gusta otro, que tienes que más o menos saber cómo balancear la relación entre lo que uno y otro quiere. Yo recuerdo mirar amigos con los que crecí o con los que fui parte en el grupo de jóvenes, cuando ya se llegaron a la edad en la que ya estaban cortejando a una chica. Yo recuerdo perfectamente, porque yo ya había tenido, digamos, mi tiempo fuera de la iglesia, en donde desarrollé la capacidad de conquistar a una chica, y que en el que yo ya era alguien que sabía cómo cortejar a una mujer, ¿verdad? Ya estaba consciente de eso, ya había tenido relaciones sentimentales anteriormente, y yo los veía cómo no sabían tratar a una mujer, cómo no sabían abrirle la puerta, cómo no sabían darle su lugar, cómo no sabían cortejarlas, no sabían. Ahora imagínate en la intimidad cómo va a ser, porque todos sabemos que la primera vez siempre está bien gacha, que no sabes cómo manejar tu
tu ritmo, etcétera. O sea, la primera vez en la intimidad, pues no sabes nada por muchos consejos que te hayan dado. Ahora imagínate, ni siquiera eso permiten que los jóvenes hablen de sexo, porque es pecado. O sea, llegas a la edad ya en la que ya te puedes casar, no sabes cómo manejar tus emociones, no sabes cómo cortejar a una mujer, no sabes cómo llevar la relación, y ya por fin te casas y no puedes imaginarte la cantidad de jóvenes que después de su primera vez ya casados se decepcionan porque dicen, ¿qué? ¿Esto era todo? Así era, o sea, por eso nos esperamos tanto y nos preparamos tanto, porque ni uno ni otro sabía cómo tocarse, cómo besarse, cómo acariciarse, cómo los hombres cómo tenemos que desarrollar esa capacidad de manejar nuestra mente para no terminar tan rápido, ¿no? Porque uno como hombre tiene que durar cierto tiempo, ¿no? Para poder llevar a la mujer a su clímax, al de ella, ¿verdad? Muchas veces todo es mental, o sea, y X o Y, ¿verdad? Tal vez les haré un video de eso. Pero como no tienes idea de esa información, como estás ignorante, como siempre te guardaste para el Señor y nunca tuviste relaciones con nadie, y que es muy raro, ¿verdad? Obviamente la mayoría de las relaciones sentimentales antes de casarse, pues ya tuvieron relaciones, ¿verdad? O sea, es lo normal. No, pero como acá es pecado, no hay noviazgos largos, ¿verdad? Es lo que te dicen en la iglesia. Noviazgos largos no hay. ¿Por qué? Porque te pueden pecar. Entonces, 6 meses, 8 meses y ya es la fecha de la boda y casarse para no pecar. Entonces, el simple hecho de ser creyente y seguir estas reglas tontas y absurdas en la iglesia, que son para guardarte para el Señor, que son para no pecar, solamente te perjudican porque no desarrollas, no hacen que desarrolles naturalmente tu capacidad emocional, tu capacidad de relacionarte con el sexo opuesto, tu capacidad de saber cómo tratar a la chica o saber cómo tratar al chico. Y por eso muchas relaciones terminan mal. En mi grupo de jóvenes, en la última iglesia en la que fui, porque participé del grupo de jóvenes, a mí se me daba mucha carrilla porque decían que yo era raro y mi manera de amar a Dios y los líderes que eran así como los más populares y que tenían mucho pegue, y todos se divorciaron, todos se casaron con alguna chica, todos se divorciaron, y yo soy el único que tu relación ha estado bien, ha estado sana, y ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de, en el tiempo que me alejé de la iglesia, desarrollar esas habilidades que me ayudaron a saber cómo desarrollar mi matrimonio. Y yo recuerdo a estos líderes de repente preguntarme, oye, pues ¿cómo le haces para esto? Oye, ¿y qué pasó con esto? Incluso uno de los chavos esos con los que nos empezamos a hacer algún tipo de amistad años atrás, después de su primer divorcio, porque ya había tenido 2 divorcios, a la mitad de la segunda relación, se acercaba y nos hacía preguntas. Y yo recuerdo que mi esposa me decía, oye, este chico, tu amigo me preguntó que si esto, que si lo otro, y preguntas incómodas, preguntas, o sea, ¿por qué le pregunta eso a mi esposa, no? Porque probablemente tenía duda, pero le da vergüenza preguntarme a mí. Entonces, el guardarte para el Señor y el tener una vida de santidad solamente te jode la vida. Esa es la realidad. Supuestamente te estás guardando para el Señor y para no pecar, pero te estás evitando aprender. Es como si fueras te dieran un trabajo de ingeniería, pero nunca fuiste a la escuela de ingeniería porque te estabas guardando para tu ingeniería, ¿no? Para poder ejercer un trabajo, primero tienes que tener una preparación. Entonces, para saber cómo llevar un matrimonio, cómo llevar relaciones sentimentales, relaciones sexuales y todo eso, tú tienes que haber tenido una formación. Porque muchas de las veces sí pasa que los dos llegan así vírgenes y luego ya ahí van creciendo entre juntos, ¿no? Pero no es así. Recuerdo que una persona me dijo una vez, si tú logras que tu esposa llegue al orgasmo en la primera vez o en la noche de bodas, pero si tú logras eso, ella te va a amar por siempre. Ahora imagínate lo contrario, que si tal vez en tu noche de bodas, o tal vez la primera vez, terminaste bien rápido, no supiste cómo tocarla, no supiste cómo besarla, no supiste cómo darle el placer que una mujer está esperando recibir, el trato, y todo porque te guardaste. Déjame ahí en los comentarios lo que piensas y te agradezco por mirar el video. Cuídate mucho y bye bye.